Muy buenas noches, gloria al Señor. Sean todos muy bienvenidos a esta entrega de su programa Vida en Abundancia. Para nosotros siempre es una bendición el poder estar compartiendo la palabra del Señor a través de este medio. Esperamos que esta noche, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón bendiga grandemente sus vidas. Vamos a estar hablando que sin obediencia no hay conquista, basado en Josué 1 de los versículos 5 al 9. Después que Moisés ya había muerto, el Señor levantó a Josué para que siguiera la tarea de liderar al pueblo del Señor y entrarlo a la tierra prometida, una gran responsabilidad, ¿verdad? Que posiblemente en muchos momentos le iba a atacar la duda, se iba a sentir desanimado, hasta el miedo podía llegarle, pero el Señor le dio, ¿verdad? Allí muchos consejos y eso lo vamos a ver en esta noche, cómo nosotros también, ¿verdad? Podemos llegar a ser cristianos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Sí, ya que la vida de Josué no fue fácil, ¿verdad? A veces pensamos Uh -huh. que lo que Dios nos va a entregar es algo fácil. Sin embargo, la vida de Josué se compuso de muchas guerras y muchas batallas, Claro, muchas luchas, ¿verdad? claro. Y muchos momentos donde tuvo que lidiar con un pueblo, que no fue fácil lidiar con ese pueblo, Uh -huh. y lidiar no solo con el pueblo, porque si fuera que el pueblo era obediente y simplemente había que decirle, esto es lo que vamos a hacer, y eso lo hacían, ¿verdad? Sino que tuvo que lidiar con un pueblo desobediente, rebelde, Así es. ¿verdad? Que en verdad no quería y se le oponían y Uh lo -huh. resistían. Entonces, a pesar de todo eso, vamos a ver qué fue lo que llevó a este hombre a la victoria, ¿verdad? Lo que llevó a este hombre al éxito, ¿verdad? Sí. Espiritualmente hablando, que era un Uh -huh. hombre exitoso espiritualmente, ya que Dios estaba con él y que pudo cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Amén, amén. Vamos primero a saludar a algunos hermanos que ya se están conectando en esta noche. Amén. Dania Bol, que Dios te bendiga. Cheina, Dios bendiga. Dania Cruz, Edilí, Dios bendiga. Altagracia, Dios te bendiga. Maribel, Dios te bendiga. Jocelyn, muchas bendiciones. Noemí, Dios te bendiga. Brenda, Dios te bendiga. Madi, Dios bendiga. Carmen, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y conocemos al Señor, nosotros pensamos que ya tener al Señor con nosotros, ¿verdad? Quiere decir que no vamos a tener obstáculos, que no vamos a tener que enfrentar tantas cosas, ¿verdad? Dificultades, Difíciles, claro. tantas dificultades, mejor como tú lo dijiste ahí, tantas dificultades, vamos a pasar por tantas situaciones que muchos de nosotros pueden llegar a sentirse que hasta Dios nos ha desamparado, que Mm, donde está Dios es muy difícil, ¿verdad? Pero sí, el tener a Dios es lo que en verdad nos da la victoria, ya que es importante que Dios, ¿verdad?, esté con nosotros, porque a veces creemos que solamente ser un cristiano, ya Dios va a caminar conmigo, Dios, donde quiera que yo decida ir, Dios va a estar conmigo. Y es como que si a veces nosotros ponemos a Dios como que Dios va a hacer todo lo que nosotros queremos. Y a la verdad que somos nosotros que tenemos que aprender a hacer a lo que Dios nos pide que hagamos. así es. Amén. Vamos a seguir saludando y vamos a entrar en unos minutos. Amén, amén. Yesani, Dios bendiga. Carminia, muchas bendiciones. Clara Dame, Dios te bendiga. Y el resto de personas también que están allí, Dios les bendiga de una manera poderosa, Amén, ¿verdad? Este, amén. este programa va a ser de mucha bendición, Así ¿verdad? es. Ya que nos vamos a dar, vamos a tratar verdades, ¿verdad? Sí, Clara Señor. Fernández, bendiciones, Eddie, Dios te bendiga. Vamos a estar hablando de verdades, Claro que sí. ¿verdad? Cosas que son verdaderas, no Ujú. simplemente cosas que se lanzan al aire y se dejan al entendimiento de quien la interprete yo mismo, Así mismo sino que es. vamos a ver cosas reales, ¿verdad? Que pasó este hombre, que lo llevó a la tierra prometida, ¿verdad? Lo llevó Claro, literalmente, ¿verdad? Este fue el hombre que entró que al pueblo. entró el pueblo a la tierra prometida. Ni Moisés lo entró. No. Entonces hay que entender que si
estuviéramos hablando figurativamente, ¿verdad? Es algo, pero estamos hablando literalmente. Este fue el hombre que entró el pueblo a la tierra prometida y tuvo que enfrentar adversidad, tuvo Así que mismo enfrentar es. la oposición, Ujú, tuvo que enfrentar la desobediencia del pueblo ujú. y fue victorioso, aunque, Fue ¿verdad? Vamos a ver victorioso. que también hubo tiempo donde perdieron batalla, Ujú, ¿verdad? Donde todo no fue fácil, donde tuvieron que pelear ujú. guerras difíciles, y Dios estuvo allí con ellos y les daba la victoria Claro. y les daba la revelación, ¿verdad? Cuando la cosa iba mal, Ujú. porque eso es algo también que Dios nos dirige cuando las cosas no están yendo bien. Dios nos lleva y nos da la revelación para que podamos encontrar la causa de por lo cual las cosas no van mal. Exactamente. Y como decíamos al principio, vamos a comenzar y vamos a leer, ¿verdad? Josué 1, de los versículos 5 al 9. En estos versículos está basado, ¿verdad?, la enseñanza de esta noche y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Esto es tremendo, como hablábamos, ya Moisés había muerto y Josué se enfrentaba a una tarea enorme, ¿verdad? Una tarea muy desafiante, liderar el pueblo de Dios y entrar al pueblo a poseer la tierra prometida que Dios le había prometido. Aquí está el comienzo de un camino que iba a recorrer. Un camino que iba con Dios, pero eso, a pesar de que él iba con Dios, iban a tener que enfrentar desafíos, obstáculos, guerras, enemigos poderosos, naciones, ¿verdad? Pero Josué no estaba solo. Josué estaba con Dios. Y eso es lo principal, que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Nosotros venimos a Cristo Jesús, hay también un camino que comienza. Y es Exactamente. esta vida cristiana que comienza el mismo día que nosotros confesamos a Cristo como Dios y Salvador de nuestra vida, pero que lleva, ¿verdad?, todo un camino que recorrer hasta el día de nuestra partida de esta tierra. ¿Cómo debe ser el caminar de un cristiano? De victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos, verdad, ser bendecidos, podemos tener éxito en aquellas cosas que Dios nos pida hacer para Él? Amén. Si tenemos a Dios, lo tenemos, ¿verdad? Lo que necesitamos, pero requiere de mucho de nosotros mismos también. Sí, y algo, pastora, que muchas personas se confunden, ¿verdad? Uh -huh, Cuando recibimos una instrucción, cuando recibimos, ¿verdad? Un llamado, cuando recibimos una uh -huh, profecía, cuando recibimos algo, es que pensar que lo que se nos dice o lo que uh -huh, recibimos o vemos una visión o algo, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a lograr con nuestra propia estrategia, que lo sí. vamos a lograr
con nuestra propia fuerza, Ujú. que lo vamos a lograr, ¿verdad? Nosotros haciendo todo. Ujú. Y sí, hay una parte que nos corresponde, ¿verdad? Este hombre, Dios lo llama a entrar a la tierra prometida, Así es. la tierra que Dios le prometió, Ujú. ¿verdad? A sus padres, y que este hombre la iba a repartir por Ujú. herencia, Por herencia. ¿verdad? Este es lo que Dios establece sobre este hombre, esta es su misión. Pero Dios, ¿qué le dice? Tú vas a entrar y tú vas a ir con toda tu fuerza y vas a conquistar a todo el mundo. Ujú. Eso es lo que le dice Dios. No, Dios le dice, mira, yo te mando que te esfuerces Así y que mismo. seas valiente, Ujú. ¿verdad? Y ahí es que muchas personas se quedan. Wow, yo me voy a esforzar, yo voy a ser valiente. Ujú. Pero Él le dice, esfuérzate y sé valiente para que guarde, ¿verdad? Exactamente. Todo lo que está escrito en la ley. Entonces, en la obediencia a la ley, ¿verdad? Ujú. Hoy en día personas podrán decir que, pastor, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y está bien, de una cierta manera, ya no estamos bajo los ritos y esas cosas, pero la misma palabra que dice no matarás aplica hoy, Oh, pero claro. ¿verdad? La misma palabra que dice no levantarías falso testimonio contra tu hermano aplica hoy, Aplica hoy. ¿verdad? Y eso No estamos, codicies. no Sigue- codicies, no, sigue no, hoy. no cometerás adulterio, Claro. ¿verdad? Son cosas, Honra a Dios. ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, Ajá. ¿verdad? No, no tendrás otros dioses, ¿verdad? Porque no podemos decir que eso cambia. Eso no cambia, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ser obedientes a Dios Ujú. en lo que Dios nos deja en su palabra, que Ujú. nos corresponde a nosotros hacer, Ujú. entonces Dios comienza a hacer de su parte. Y Exactamente. entonces Dios comienza a dirigirnos, Ujú. Dios comienza a guiarnos para que paso por paso podamos llegar Santo. hacia el lugar que Dios tiene para nosotros como final, porque todo el mundo se enfoca en final. Sí. Ujú. Este hombre no entró y conquistó todo, no. Este hombre cruzó el río Jordán y se encontró con Jericó. El primer obstáculo que Josué tuvo que enfrentar fue Jericó. Jericó. ¿Y qué pasó, pastora? Ellos no podían pelear contra Jericó. Fue Dios que tuvo que darle la batalla, La estrategia. ¿verdad? Tuvieron que consultar a Dios y tuvieron que ser obedientes a lo que Dios le mandó para que Así se es. cumpliera lo que Dios dijo que iba a pasar. Exactamente. Entonces, muchas veces ahí es que nosotros nos perdemos, Ujú. que pensamos que ya Dios me dijo y Dios está conmigo. Entonces yo voy a buscar la estrategia donde fulano, voy a buscar la estrategia que la leí en un libro cristiano de eso, ¿verdad? Ujú. Wow, la estrategia para crecer, estrategia para hacer esto, lo otro. Sí. Y creemos que con esa estrategia se nos va a dar la cosa. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Sí. Y nos olvidamos en qué, en los mandamientos de Dios. Claro. Nos olvidamos en el amar al prójimo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en conquistar la tierra prometida. Y nos olvidamos de honrar a nuestros padres, de honrar ¿verdad? A quien honra merece. Nos olvidamos de ser bondadoso, de ser generoso, Benigno. de dar, ¿verdad? De la benignidad, el ser bueno. Nos olvidamos, Sí. ¿verdad? De amar Claro. y de ayudar al prójimo. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en queremos conquistar la tierra para Dios. Sí, la tierra prometida. Entonces nos olvidamos en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Nos olvidamos que hay que agradarle a Dios resolviendo los conflictos, ¿verdad? Que hay que sacar las malas palabras, las mentiras de nuestras bocas. Nos olvidamos de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en conquistar la tierra Sí, prometida. porque Dios tiene algo para mí. Entonces, eso es algo que podemos aprender de la vida de Josué, que Josué fue obediente a Dios en todo su caminar e iba paso por paso, escalón y escalón, haciendo lo que Dios le decía. Haciendo lo que Dios le decía. Y cuando la cosa no salía bien, ¿qué se detenían? Y Así consultaban a Dios, ¿verdad? Ujú. como le pasó en Ai, Ujú. ¿verdad? Que fuera una derrota tremenda, una derrota, dos hombres quedaron derrotados, se murieron 38 hombres. Ujú. Qué derrota, ¿verdad? Wow, 38 hombres murieron Ujú. contra un pueblo pequeño, perdieron la batalla, no entendían qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, ¿cómo es que yo voy a fracasar? Ah. ¿Y qué pasó, pastora? En el fracaso, ¿por qué fracasaron? Por lo que dicen, varón, ustedes son unos religiosos. ¿Por qué fracasaron? Santo, aleluya. ¿Por qué perdieron la batalla? Oh, ¿Por qué? gloria a Porque Dios. hubo uno que en el pueblo codició un lingote de oro, codició un manto babilónico El anatema. y, ¿verdad? Lo que Dios le dijo, ahí mismo después de Jericó, Ujú. ¿verdad? ¿Y qué hizo? Lo escondió, lo enterró, lo guardó y dijo, nadie me va a descubrir, esto es mío. ¿Y qué pasó?
Dios revela que este hombre hizo esta cosa. Y al tomar el anatema, a entrar el pecado en el pueblo, Santo. el pueblo fue derrotado. Así mismo es. No fue una derrota grande, pero fue una derrota. Y Dios estaba con Y Dios estaba con ellos. Y no era que Josué le había fallado a Dios. No, no le había fallado a Dios, pero eso es muy bien que tú lo enfoques, porque nosotros, el Señor, ¿verdad? Nos ha dado promesas en la palabra de Dios. Y nosotros creemos que esas promesas, ¿verdad? Aún nosotros en desobediencia, haciendo las cosas como nosotros queremos, haciendo muchísimas cosas malas, siendo malos, porque hay cristianos que somos malos, ¿verdad? Que corazones llenos de odio, corazones llenos de falta de perdón, de amargura, cristianos que viven calumniando, sí, dañando el testimonio. Pero Dios me va a dar todas esas bendiciones porque Dios me dijo a mí. Y porque Dios me llamó. Y Dios me llamó. Y Dios es fiel. Y Dios me dijo a mí que me iba a entregar mi tierra prometida. Pero haciendo tanto disparate, perdona que diga eso, pero eso es disparate. Claro. En una desobediencia así, te va a dar Dios lo que te dijo, que te prometió Dios. Hasta para que el hijo de David, Salomón, viera cumplido en él lo que Dios le prometió a David, le dijo, no te apartes de Jehová y sé obediente a Jehová, para que Jehová cumpla todo lo que ha dicho que va a cumplir, para que Dios no sea parte de ti, pero siempre para ver cumplidas las promesas de Dios, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. En ese tiempo había ley. Estaban bajo la ley, claro. Ya en ese tiempo estaban los mandamientos, estaban las leyes, ¿verdad? Y Dios es excelso en sus caminos. Dios es altísimo, ¿verdad? Pero Dios está con el humilde, porque dice que al altivo Jehová lo mira de lejos, lo que quiere decir que Dios no está con el altivo. Entonces, Josué sabía que Dios estaba con él, pero había que ser valiente, pero también valiente para guardar, dice la palabra de Dios, y cuidar de hacer conforme a la ley. Entonces, tenían que ser obedientes a Dios para que Dios estuviera con ellos, para recibir la guianza, para recibir la revelación, ¿verdad? Porque muchas veces hubieron guerras que el pueblo de Dios venció sin ni siquiera pelear, solamente porque Dios les dijo, así ustedes van a hacer, solamente si ustedes hacen eso, yo voy a ocuparme de lo otro. Entonces, en la obediencia, no es que yo leo, que ahí dice no codicie, ahí sí dice no codicie, es que si yo codicio, yo estoy pecando, dice la palabra del Señor. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos ha prometido muchas bendiciones en su palabra, pero nosotros tenemos que nosotros tenemos que ser valientes para obedecerla, para valorizarla, para vivirla, para que Dios esté conmigo. Y si Dios está conmigo, ahí es que quien es contra mí. Así es. Y esforzarnos. Y esforzarnos y ser valiente. Porque hay cosas que cuestan mucho esfuerzo, energía, dedicación y tiempo, ¿verdad? Hay cosas que requieren trabajo, mucha labor, ¿verdad? Que hay que hacer muchas cosas, sí, claro que sí. Las cosas de Dios no se dan por magia, ¿verdad? No se dan por obra mágica. No, que esta es la obra del Espíritu Santo. No. Aún la obra del Espíritu Santo toma su tiempo para formarse. Pero claro. Aún la obra del Espíritu Santo, porque la gente hoy en día está muy acostumbrado al impacto, la unción y el poder. No todo viene por impacto, unción y poder. Y no es que en una administración cadenas no puedan caerse, ¿verdad? Pero hay un momento donde la cadena quiere unirse de nuevo, donde se levanta de nuevo la tentación y tenemos que vencer. Y en ese momento no está el predicador para declarar la cadena rota sobre mí de nuevo,
Entonces hay que aprender también a pelear su propia guerra, pastora. Oh, pero claro. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que nosotros no obtengamos la victoria. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Hay cosas que si nosotros nos arrepintiéramos y tomáramos la decisión de arreglar nuestra vida con Dios, hay cosas que se dan aún en lo secular. Aún la bendición de Dios llegaría a nuestra vida, la armonía, la paz de Dios llegaría a nuestra casa. Simplemente si yo me convierto de verdad y decido seguir a Cristo. Así como mismo. Él quiere. Claro. Claro que quiere. sí. Entonces ahí es que está la clave, ¿verdad? Para la victoria. Es la obediencia. Cueste lo que cueste, porque a veces no me va a gustar. ¿Usted cree que a esta gente le gustó dar 13 vueltas, 14 vueltas a la ciudad de Jericó? Sin hablar. Sin hablar, sin hacer nada. ¿Usted cree que eso le gustaba? Cuando Dios decía, todo el mundo en ayuno, y hasta la vaca y los niños de bebé lloraban, porque no vamos a decir que no lloraban. Claro. ¿Verdad? Si la Biblia dice que hasta los niños que estaban, ¿verdad?, de seno se pusieron en ayuno. Sí. Eso era una lloradera de niños. Oh. Pero aún así había que ser obediente a Dios. Si querían la victoria, tenía que ser obediente. Entonces hay cosas que cuestan, hay cosas que hay que pagar un precio, que mucha gente quizás nos critique, ¿verdad? Nos critiquen nuestras decisiones, nos critiquen lo que estamos haciendo, ¿no? Que yo no sé por qué tú estás haciendo esto, y si fue Dios que nos dijo. Hay que ser obediente. El problema es que muchas veces no somos obedientes. No somos obedientes y creemos que porque somos cristianos, ya Dios va a estar en todo lo que nosotros decidamos hacer. Eso es un error muy grande. Porque es que yo veo en estos tiempos, ¿verdad? Como que la gente tiene a Dios como una maquinita. Como que Dios es que nos sirve a nosotros. Como no, yo voy a hacer esto. Dios va a estar conmigo. Yo voy a irme para acá, Dios va a estar conmigo, porque si Dios estuvo con Josué, esta palabra es una palabra profética sobre la vida de para Josué. La vida de Josué. No para nosotros. No es verdad que yo me voy a mover para donde yo quiera y Dios va a ir conmigo. Eso no es verdad. Claro, porque ahí dice, todo lo que haga te será próspero. Eso era para Josué. Eso era para Josué. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Eso era para Josué. Claro que eso no es para mí, ni para ti, ni para todo aquel que no escucha. Así como Dios estaba con Moisés, que el rostro de Moisés brillaba y Dios hablaba con él personalmente. Así es. Así es que Dios estaba con Claro. Moisés. Y cuando llegó el tiempo de Josué, Josué veía el capitán, el comandante de los ejércitos de Jehová, ¿verdad? Ese es el que se le aparecía. Entonces hay cosas que nosotros, mis hermanos, queremos aplicarle a nuestra vida que en verdad no son para nosotros. Ahora, eso no quiere decir que simplemente porque eso no es dicho para mí, que yo no puedo aprender de esto. Claro, porque hay principios bíblicos y aprendemos del carácter de Dios, que Dios honra la obediencia. Exactamente, porque esta palabra es una palabra para Josué. Ahora, no quiere decir, porque todo lo que hay en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que pasarlo al Nuevo Testamento. ¿Verdad? Porque muchas de las cosas del Antiguo Testamento, en cuanto a lo que eran los ritos, ¿verdad?, que contenían la ley, muchas de esas cosas se quitaron, ¿verdad?, con el sacrificio de Cristo Jesús. Pero hay otras cosas de la ley, sobre todo, ¿verdad?, el obedecer. Claro que está sí. En el Antiguo y en el Nuevo. Y en el Nuevo también, porque Jesucristo jalaba los rollos del Viejo Testamento. Entonces, no es que la gracia está sobre mí y yo tengo licencia para hacer lo que yo quiera, hasta faltarle a Dios porque la gracia está sobre mí. No, porque la gracia está sobre mí, yo no debo pecar. Así es, claro. Por la gracia que yo he recibido, debo ser obediente a mi Dios. Es muy diferente. No, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hemos recibido bajo la gracia una misericordia, ¿verdad? Así que es. Somos salvos ya, no por la ley. No somos salvos por la ley, somos salvos por Jesucristo. Eso es lo que es estar bajo la gracia.
pero en ningún momento la gracia es licencia para yo desobedecer a Dios. Claro que La no. gracia no es licencia para yo hacer lo que quiera, para vivir como yo quiera y seguirme llamando cristiano. La gracia no es una licencia para yo no vivir en santidad. La gracia no es una licencia para yo no buscar crecer a la estatura de Cristo. No. Al contrario, porque hemos sido recibidos a misericordia por la gracia de Dios. Entonces yo debo vivir la vida que agrada a Dios. Por lo tanto, hoy traemos esto para que nosotros veamos que la obediencia fue lo que Dios le pidió a este hombre, a este gran líder, para que Jehová le cumpliera a él todas las promesas que le había prometido. Entonces, lo mismo es para nosotros con la palabra de Dios. Están todas las promesas para nosotros, pero si nosotros somos desobedientes, esas promesas no las vamos a ver descender sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Es. Lo que pasa, pastora, que muchas personas hoy en día vienen con argumentos baratos, ¿verdad? A querer convencer a todo el mundo. No, que no estamos bajo la ley, pero aún fuera de la ley nos encontramos con versículos como hacer morir al viejo hombre, ¿verdad? Sí. Que sí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso no está en la ley. ¿Verdad? Quitar de vosotros toda malicia, gritería, rencor, maledicencia. Eso no está en la ley, pastora. ¿Verdad? Eso no es en la ley que se encuentra. Pero aún así hay personas que dicen, no, eso fue Pablo, eso no fue Jesucristo. Sí. Entonces tengamos cuidado porque hoy en día en estos caminos se encuentran todo. Todo lo que usted puede imaginarse hoy en día se encuentra en estos caminos, ya que la gente quiere pegarse de cualquier manera. Y hay que tener cuidado porque hay personas que están bien engañadas o que están en donde saben que están y engañan, ¿verdad? Ya que tienen su recompensa también por engañar a las personas, sea o monetaria o fama o esto o lo otro, ¿verdad? Y no van a perder esas cosas por hablar la verdad. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Aquí no tenemos nada que perder, ¿verdad? Vamos a hablar la verdad, se ofenda a quien se ofenda, le gusta a quien no le guste, pero vamos a hablar la verdad de Dios, ¿verdad? Porque hay una verdad que puede causar daño, ¿verdad? Hay una verdad que destruye, ¿verdad? Esta verdad nos endereza. Esta verdad nos pone en el camino correcto de Dios para que nuestra vida se alinee con la voluntad de Dios y allí pueda fluir lo que es la verdadera bendición de Dios. Claro. ¿Verdad? Porque en la obediencia a Dios está ahí su recompensa. Exactamente. Claro que sí. Entonces, lo primero, ¿verdad? Que ya hemos visto, para que se cumpla ese propósito, ¿verdad? Que como cristianos debemos de ser siempre esforzados y valientes, ¿verdad? Comenzamos la vida cristiana, comenzamos a vivir en el evangelio, ya una nueva vida. Hay cosas que hay que dejar. Así es. Hay cosas que hay que rechazar, hay cosas que hay que odiar, como el pecado. Hay cosas que hay que quitar de nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay un trabajo que hacer para nosotros ser vencedores, ¿verdad? Ante tantas cosas, ante tantos obstáculos que pueden ponerse por delante, ante tantos desafíos, Dios tiene que estar con nosotros. Todas esas cosas nosotros podemos vencer, pero en Cristo Jesús. Entonces, sin obediencia es imposible que Dios nos comience a guiar. ¿Por qué? Porque Dios es excelso. Dios sigue siendo santo. Yo no sé por qué ahora la gente trae a Dios y lo pone como en el mismo plano que nosotros. ¿Dónde la palabra de Dios dice que Dios dejó de ser santo? Porque en el Antiguo Testamento dice que hay que ser santo para ver a Dios. Y en el Nuevo también. Y en el Nuevo Testamento también dice que hay que ser santo. Claro, ¿verdad? Y dice, en el Nuevo que dice, sin santidad nadie verá a Jehová. Nadie verá al Señor. ¿Verdad? Eso es en el Nuevo Testamento. Y en el Viejo también. Entonces tenemos que en verdad analizar, ¿verdad? Si estos argumentos baratos de gente son verdades o son falsos. Sí, porque hoy traen a Dios como que Dios dejó de ser puro. Y que Dios dejó de ser santo. Y que Dios no demanda nada de nadie. Que Dios no demanda nada de nosotros. ¿Verdad? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que hagamos justicia. Claro. ¿Verdad? Que lo amemos. ¿Verdad? Dios pide cosas de nosotros. Que amemos al prójimo.
¿verdad? Que en cuanto sea posible estemos en paz con todos los hombres. Eso son cosas que aparecen. Eso no está en la ley. Eso está en el Nuevo Testamento, que no tomemos la venganza en nuestras manos, ¿verdad? Son cosas, mis hermanos, que están en el Nuevo Testamento. Pero claro. Entonces, hay cosas que tenemos que obedecer. Y cuando usted se está vengando, ¿está Dios con usted? Claro, eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, yo quiero que Dios se glorifique en la situación, pero yo tomo la venganza. Yo estoy tomando la venganza y yo estoy creyendo que Dios está conmigo. Hay que tener mucho cuidado. Y tomar la venganza no es simplemente que alguien me hizo un daño y yo fui y lo maté. No. Porque a veces que hay personas que creen que esa es la única venganza. Venganza es cuando alguien quizá lo trató mal o hizo algo que a usted no le gustó. A veces no le gustó lo que hicieron por problemas internos, porque muchas veces es así, ¿verdad? Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay mujeres que odian a todos los hombres. Hasta un hombre bueno lo odian. Sí. ¿Verdad? Ese hombre es un hombre inocente, pero hasta ese lo odian. ¿Verdad? Eso pasa. Entonces hay personas que hay cosas que no les gustan por problema de ellos. Y tú lo haces y ya, mira fulano haciendo eso. ¿Y qué hago yo? Le levanto calumnia, lo critico, me burlo de él, de ella, me burlo. Hasta voy a la cara de fulano y le digo un par de cosas para provocarlo, porque a veces, vamos a ser sinceros, mis hermanos, ¿verdad? La provocación es del ser humano. La provocación es del ser humano. Lo que pasa es que hay provocaciones que son un poco sigilosas, ¿verdad? Porque hay personas que aún en los caminos de Dios viene y te provoca. De maldad para que tú caigas. Claro, entonces tengamos cuidado. Si estamos en Cristo, hay que analizarnos si en verdad estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto no es tan simple como todo el mundo quiere hacerlo. Ya tú hiciste una oración y ya tú eres súper cristiano y ya Cristo lo hizo todo. Ya la obra está hecha. Sí. Simplemente hay que creer. Sí. Bueno, si yo creo que la obra está hecha, en que ya yo soy un cristiano, ya yo no digo mala palabra porque Dios lo hizo. Ya no hablo mentiras porque Dios lo hizo. Sí. Mira, ¿verdad que sí? Sí. Ya yo no trato a la gente mal porque Dios lo hizo. Entonces hay que, ¿verdad? Si yo creo que Dios lo hizo, hay que creerlo, hay que vivirlo. Entonces vamos a vivir la verdadera fe. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Esto no es como un engaño, como muchas personas viven hoy. Tan engañados que muchas personas viven en estos caminos, creyendo como que Dios entra a la casa de nosotros y que ya yo soy cristiana, me convertí, todo ya en mi casa se arregló. Sí, eso es como las personas que te hipnotizan y te dicen cuando cuente a 3 tú vas a hacer un chivo y cuando viene a ver 3 y usted se pone 4 y hace como un chivo. Eso no es así, ¿verdad? Y eso es lo que pasa hoy en día, que hay personas que están hipnotizados creyendo que son cristianos, creyendo que porque declaran las cosas ya se cumplieron y porque las recibieron en fe ya le pertenecen. Sí. Y que si no la tienen es por el diablo. Entonces tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Hay cosas que Dios quiere entregarnos, ¿verdad? Hay una tierra prometida, pero hay que pelear la batalla. Pero que, mira, vamos a poner un ejemplo de esto. Las malas palabras. No, ya Dios me quitó la mala palabra. Yo lo creo por fe que ya Dios me lo quitó. Y a cada rato se me zafa uno. Pastora, no hay ni siquiera que irse tan lejos, porque hay personas que hoy en día cogen estos influencers que están pegados, ¿verdad? Estos influencers, que muchos de ellos, hay algunos que son de que cristianos, que tienen poca popular y hablan mala palabra. Sí. Y lo dicen mala palabra y predican con mala palabra. Sí. Porque ese dice que el que dejó la mala palabra es un religioso. Sí. Me voy a apoyar del argumento barato de que esto no es religión, esto es relación con Cristo. A Cristo no le gusta la mala palabra. Exactamente. Entonces, si tú estás en una relación con Cristo, así como un esposo, una esposa te va a decir, mi amor, a mí no me gusta que tú te pongas eso. Así a mí no me gusta que tú hagas eso. Cristo va a decir lo mismo si estamos en una relación con Él. Pero claro. No va a decir, no me gusta como le hablaste a fulano. Entonces, ¿qué? Déjame orar para arrepentir. No, déjame llamar a fulano y pedirle perdón. Exactamente. Porque muchas personas creen que Dios lo hace todo y que si yo me arrodillo y pido perdón, ya. que es borrón y cuenta nueva. Y no, mis hermanos, hay una obra que Dios nos llama a hacer. Si yo ofendo a alguien, hay que confesar los pecados los unos a los otros. Claro.
Entonces, ¿qué dice eso? Si yo te ofendí, yo tengo que irte a pedir perdón. Claro, hay tantos cristianos que viven tan engañados, porque ahora mismo tú declaras una palabra y ya ellos dan dinero, van y siembran en esa palabra. Señor, eso es brujería. ¿Qué es lo que yo tengo que sembrar en una palabra que alguien declare cuando esa palabra está en la Biblia y es para mí? Así es. Fulanito declaró una palabra, que Dios te va a bendecir. Ay, déjame ir a sembrar $20 ahí. Cuando ya $100. La palabra estaba la palabra de Dios está establecida, que eso es mío. Exactamente. Que si yo soy obediente, eso yo lo voy a ver llegar a mi vida. Que yo tengo que estar llevándome de esta gente, ¿verdad? Que tienen muchos de ellos, porque hay muchos que son honestos, tienen muchos seguidores con muy buena doctrina, pero hay otros que lo que se están es burlando de los cristianos. Hay muchos que están predicando donde usted como que está engañado, donde te ponen a volar y tú te estás arrastrando. Así mismo es. No, yo, abre tu sala, ¿verdad? Y entiéndete, abre tu sala, sí, que Dios está contigo. Usan estas palabras que se llaman buzzword, palabras populares. Estas palabras que yo no sé dónde las sacan, ¿verdad? Porque hay una palabra. Las palabras clave, que eso lo sacan de estudio de Harvard para la gente conseguir trabajo. Que si tú pones estas palabras the buzzword en tu resumen, tienes un porcentaje alto que tu resumen se sobresalte. Entonces hay palabras por ahí, ¿verdad? Para cautivarte. Para cautivarte, ¿verdad? Lo que es impacto, unción, poder, ¿verdad? Sí. Manifestación. ¿verdad? Domingo de gloria. No, pero gloria sí. no, si fuera de gloria solamente. Pero ahora es ayuno profético. Te va a llevar activación. Activación profética. Te va a llevar a otra dimensión. Esa es una de ellas. Eso está en otra dimensión. En otra dimensión. Vigilia profética. ¿Cómo activar el Espíritu Santo? ¿Cómo usted lo activa el Espíritu Santo? ¿Usted quiere que eso es simple, activar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que está en mí, activarlo yo tengo que ir a una vigilia para que se me active el Espíritu Santo. Para que me lo activen. Para que me lo active, ¿quién me va a activar el Espíritu Santo? Para que me pongan la mano y ya yo salgo de ahí volando y me estoy arrastrando todavía. Llego a mi casa y yo estoy contento porque me activaron el Espíritu. Tírate de rodillas todos los días. Busca a Jehová todos los días. Lee la palabra de Dios. Valoriza la palabra de Dios. Vive la vida cristiana como Dios le agrada. Apártate de la maldad. Apártate de la deshonestidad. Sé íntegro, sé honesto. Busca a Cristo de verdad. Apártate del pecado. Así es que se activa el Espíritu Santo. Así mismo es. Porque el que anda así anda en el Espíritu. Y cuando usted anda en el Espíritu Santo es que usted está dirigiendo su vida. Andar en el Espíritu no es hablar en lengua como ahora te enseñan. Así es. Que si el que anda en el Espíritu es el que habla en lengua, el diablo habla en lengua. Sí. El don de lengua, eso es diferente, mi hermano. Pero ahora te están vendiendo. Hasta las iglesias que no entraban en eso, están entrando. Están en eso. Así ahora, mismo es. Yo me quedo impresionada. ¿Cómo? Y ya comienzan a entrar en la onda, vamos a decir, en esta ola de ahora. Y se creen tan grandes que van a una iglesia en X país y le dicen al país, prepárate que yo voy para allá. Y ponen, voy a poner un país, Puerto Rico. Voy para Puerto Rico, prepárate Puerto Rico bajo el fuego del Espíritu Santo. Y van a una ciudad de Puerto Rico chiquitica. Como que en Puerto Rico no hay líderes allí que están activando y haciendo descender la gloria de Dios en Puerto Rico. Como que allá no hay pastores ya establecidos. Como que no hay pastores allí que son de fuego también en Puerto Rico. Pero porque tú vas a Puerto Rico va a estar bajo fuego. Puerto Rico tiene siervos de Dios. Así es. Entonces nos creemos muy grandes, como que vamos a llegar allí. Claro. El fuego, Puerto Rico bajo el fuego porque llegué yo. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ahí hay muchos líderes, hay muchos pastores que están haciendo descender el fuego de Dios. Así mismo, y están haciendo la obra de Dios. Nos creemos tan grandes,
Providence bajo fuego porque llegaron a Providence. Aquí hay pastores. Aquí hay pastores, sí mismo. Aquí hay iglesia donde el Espíritu Santo está activado. Así es. Y está en fuego. Aquí hay pastores muy serios, dejando su vida y viendo el fuego de Dios Así en su mismo iglesia. Y el verdadero, porque hay uno que allanta, pero hay uno que transforma, hay uno que liberta, hay uno que sana, hay uno que santifica. No ese fuego que tú crees que tú estás vivo y tú estás muerto. No ese fuego que no te aparta del pecado. Ese no es el fuego del Espíritu Así Santo. El Espíritu Santo sigue siendo Dios. Santo, dice la palabra. El fuego que no transforma, ese no es el fuego de Dios. Hay que revisarnos. Claro que sí, porque Oh, gloria a Dios. porque la experiencia con Cristo, ¿verdad? El encuentro con Cristo me tiene que dejar diferente. Oh, pero claro. Y no es un poquito. Oh, no es una a Dios. diferencia un poquito. No. ¿Verdad? El verdadero encuentro con Cristo transforma nuestra vida completamente. Claro. ¿Verdad? Que estos hombres que eran hombres comunes y corrientes se convirtieron en apóstoles, ¿verdad? Y cambiaron el mundo. Eso es lo mismo que Dios hace en nuestras vidas. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos enfocamos demasiado en la asignación, ¿verdad? Es una palabra ahí que nos dicen también, palabras populares, ¿verdad? La asignación, el llamado. Y en verdad nos olvidamos que hay un Dios que tenemos que serle fiel y honrarlo en nuestra propia vida, ¿verdad? No solo en nuestra vida donde estamos en la iglesia, ¿verdad? No solo en la iglesia donde se le sirve a Dios, no solo en la iglesia donde le somos fiel a Dios, ¿verdad? Hay que serle fiel a Dios también en nuestra vida personal, con nuestra familia, en nuestra manera de criar nuestros hijos, nuestra manera de tratar a la pareja, ¿verdad? Ahí también se le sirve a Dios. Y se activa el Espíritu Santo. Y se activa el Espíritu Santo, claro. Entonces no puedes solamente ver fuego en la iglesia y en tu vida personal, en tu casa, no hay fuego. No hay fuego. Y eso es algo, pastora, que nadie quiere hablar de esas cosas o no se escucha mucho, ¿verdad? Pero yo me acuerdo creciendo, cuando joven, cuando niño, veíamos la gloria de Dios en la vida personal. Oh, pero claro. En la vida personal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aún fuera de la iglesia Dios se glorifica. Buscábamos a Dios. Aún fuera de la iglesia, Dios se glorifica donde quiera que vayamos. Donde quiera. Entonces, tengamos cuidado con el pensar que solo es en la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, en la iglesia ahí es que podemos servirle a Dios, ahí que nos unimos a nuestros hermanos, ahí fluye Dios, ahí hay dos o tres más, ¿verdad? Reunidos, ahí está Dios, ¿verdad? Ahí Dios se glorifica, pero la iglesia está ahí para preparar a los santos, para la edificación de los santos. Entonces, eso que está la iglesia. Si la iglesia no está edificando personas para la obra del ministerio, hay algo mal. Entonces queremos hoy en día, ¿verdad? Ser proveedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está con el consumismo. Entonces queremos cristianos consumidores que solo consumen y están contentos con consumir. Pero llega un momento, está bien, uno consume cuando uno está pequeño, pero llega un momento donde yo tengo que crecer y ya. Llega la preparación, llega la unción, llega la guianza, la dirección. Y tengo yo que servirle a Dios. Claro. Tengo que servirle a Dios. Entonces, si en la iglesia nadie se está levantando, donde no hay personas que se convierten y comienzan a entregar su vida a Cristo de verdad, no que hicieron una oración y se hizo miembro de la iglesia. No. Hay mucha gente. Hay muchas personas que vienen a las iglesias sumamente engañadas. Porque nosotros presentamos a la iglesia, vuelvo y pongo la gracia de Dios, ¿verdad? Que te dice que todo el mundo debe de venir. ¿Cómo está? Gloria a Dios, así mismo es. Todo el mundo debe de llegar a Cristo como está. No hay pecado, ¿verdad? Al contrario, cuando venimos a Cristo, ahí mismo, pues Dios nos perdona nuestros pecados. Pero en la iglesia, después que llegan, ¿qué tú le vas a enseñar? ¿A que se queden con el pecado? Así es. Y tú sabes algo, a que pastora, sigan viviendo. Hoy en día la gente tiene miedo de que la otra persona se sienta mal. Oh, sí. Entonces, hoy en día nadie quiere hablar del pecado porque la gente se sienta mal. Sí, por ejemplo, te predican a Jesucristo, conviértete y esto, ¿verdad? Ven a Cristo. Y te mantienen ahí ven a Cristo y no te dan. Hoy en día las escuelas bíblicas
cada día van escasean. Se han cambiado por cultos de por cultos. Porque no vamos a decir que no es escuela bíblica, por ahí tiene que haber una o dos pastoras. Claro que entonces, sí. Entonces escasean. Se están cambiando, ¿verdad? Porque al cristiano que hoy tú tienes una escuela bíblica y van a aprender la palabra de Dios, hay muchos que se duermen ahí. Que se duermen. Se duermen porque no le enseñamos a depender de Dios, a buscar la palabra de Dios en su casa. Así mismo es. Porque es que nosotros, como cristianos, fíjate, que Josué, otra cosa que le daba la victoria era que tenía que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Día y noche. Pero tú sabes algo, pastor, hoy en día, ¿verdad? Traemos esta estrategia y cosas de hombre, porque hoy en día dice el hombre, no, que el hombre nada más tiene la intención, no sé cómo decir, el intention de 20 minutos. Hay que predicar corto. ¿Por qué? Porque si no, ya la gente no retiene, porque la gente no puede poner atención a eso. Sin embargo, Jesús reprendía a sus discípulos. Decía, ustedes no pueden velar ni por una hora. Así es. Ni por una hora pueden velar porque se durmieron. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la Biblia dice lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Así mismo. No seamos perezosos, ¿verdad? Esto de que no, que los cultos tienen que ser de una hora, eso es lo que está causando daño al pueblo de Cristo, porque una hora a la semana, ¿verdad? No hace nada por nadie. No. Usted me excusa a mí, ¿verdad? Si usted de lo que usted tiene un servicio de una hora, esos son problemas entre usted y Dios, ¿verdad? Y algún día vamos a estar delante de Dios, ¿verdad? Y Dios juzgará entre ti y entre mí, ¿verdad? Porque no, pastor, que la gente se ofende y se coge con uno, ¿verdad? Entonces, Dios sabe el por qué, ¿verdad? Entonces, hay cosas, mis hermanos, que una hora a la semana no es lo suficiente para Dios. No. No es verdad que en un mensaje de 15 minutos usted recibió todo lo que Dios tenía para ti. No, mis hermanos. A veces estamos limitados por limitaciones, cosas de así, pero hay que dejar que el Espíritu Santo fluya y hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y si se entendió el culto, se entendió el culto. Claro. Y algún día, ¿verdad? Veremos eso, donde el culto se convierte en vigilia. ¿Verdad que sí? Porque hoy en día todo el mundo quiere avivamiento y ¡ay, de avivamiento! Mira, esta gente estaban ahí 5 días. ¡Wow! Pero tienen un culto de 1 hora. No se engañe. No se engañe. ¿Verdad que sí? No se engañe, que esa gente tuvieron días. Sí. ¿Verdad? Ahí adorando a Dios. Y el culto no paraba. No, si usted tiene un culto corto, no se engañe. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Y nosotros tenemos que entender algo. Avivamiento va mucho más allá que un culto donde podamos ver sanidad y liberación. Avivamiento en una iglesia quiere decir que aquellas personas que estuvieron muertas aún siendo cristianos, porque hay cristianos muertos espiritualmente en muchas iglesias, lamentándolo mucho, donde no saben depender de Dios, donde no tienen una vida de oración disciplinada, ni de estudio de la palabra, donde están sentados por años, donde no hacen nada para Dios, están muertos. Así mismo. Están muertos. Pero cuando llega un avivamiento en una iglesia, no es que la gente está contenta, es que hay cambio. Así es. Es que hay cambio en las personas. Es que el que estaba muerto comienza a buscar de Dios y su espíritu es vivificado. Y como es el Espíritu Santo es vivificado, esa persona va a querer comenzar a buscar de Dios. Y a servirle. A servirle a Dios, a trabajar en la iglesia. Y además esa persona comienza a afirmarse en los caminos del Señor. Deja de ser un creyente inconstante. Es ese creyente que va a estar allí firme en los cultos, en los estudios, en las reuniones, pero que no llega de que para que lo pongan o lo vean. Es porque ya ha crecido en la palabra de Dios. Sabe que esa inestabilidad, esa inmadurez tiene que huir de su vida. Y comienza el Señor a levantar la gente en las iglesias. Eso es, llegó un avivamiento a una iglesia. Pero hay cosas que parecen avivamiento, pero la gente cuando sale de la iglesia
llegan a su casa y tienen los mismos problemas sin así, resolver. Eso es así, pastora. Los mismos pecados, atados a los mismos pecados, que no pueden salir adelante en ningún área de su vida. Muchos, aún en las iglesias, van y se gozan, llegan a su casa, y entonces allí está la lujuria, ahí está la codicia, conectarme por estos medios porque soy adicto al sexo en las iglesias. Ve, entonces eso nosotros tenemos que dejar de ser engañados, como yo digo. Levántese y estudie la palabra de Dios para que usted no sea atrapado por esta corriente que hay hoy, que tiene muchos cristianos, como la iglesia de la Odisea, que se creían que estaban vivos y el Señor le dijo, ustedes están muertos. Se creían que veían mucho y el Señor le dijo, ustedes están ciegos. Compren colirio. Se creían que oían muchas revelaciones, pero no oían revelaciones. El Señor le dijo, ustedes son sordos. Entonces, mis hermanos, el cristiano tiene que volver a amar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. No te dejes de llevar de muchos también que dicen que busca la unción. Y olvídate de la palabra, porque tú puedes tener mucha palabra y eso no te dice que tú tienes unción. Sí, eso es verdad. Hay gente que sabe mucha palabra y no tienen unción, claro, porque no la viven. Porque ahí es que está la unción. La verdadera unción viene con un respaldo de Dios. Por la vivencia. Por la vivencia, la palabra de Dios, ¿verdad? Hay gente que lo que hace es que manipula las emociones de la gente. Sin embargo, la gente salen atados de allí. Claro que sí. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando, porque el cristiano, mi hermano, está llamado a crecer en la palabra, a meditar de ella de día y de noche. Sí, y algo que usted menciona, pastora, de las emociones, incluso aún el mensaje es dirigido a la emoción. Para entonces producir un efecto al final donde se va a ministrar. No, mis hermanos, predique la palabra de Dios tal como es. Y Dios, si está con usted, Dios lo respalde. Aunque usted predique el mensaje más duro que usted predique, al final Dios se glorifica, al final hay liberación, al final hay sanidad. ¿Por qué? Porque eso no depende del mensaje que se predique. Usted predique y sea obediente. Palabra. Sea obediente a lo que Dios le ponga, aunque sea un mensaje fuerte, aunque la gente no le guste. Pero ¿qué pasa? Hay iglesias que predica duro y lo llaman la atención y lo amenazan y lo quitan y ponen otro pastor. Ah, sí. ¿Sí? Hay iglesias que son así. Hay iglesias que son así. Porque hay iglesias que quieren seguir estando en su club. Porque hay iglesias que se han vuelto... Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ya que sí, porque posiblemente... ¿verdad? No nuestros hermanos que están aquí, pero si usted va a otra iglesia, ¿verdad? Y tenga mucho cuidado. Hay que volver a la palabra. Claro que sí. Métase con Dios, suméjase, mira a ver lo que Dios le pide, sea obediente a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es que está la clave para la verdadera victoria, ¿verdad? Porque hay muchas personas que hoy en día no saben cómo conseguir victoria. No. ¿Verdad? Porque nada, a través de vamos a orar y no hacemos nada. Nada, absolutamente. No hacemos absolutamente nada. No llegan a ningún lado. No hacemos nada porque somos desobedientes. Andan por aquí, por allí, a lo que Dios me dijo. Dios, yo quiero que tú salves mi familia. Pastor, oren por mi familia. Pastor, oren por mi familia. Me meto en 8 grupos. Oren por mi familia. Necesito mucho de Dios. Oren por mi familia. Sí. Y no hago nada por mi familia. No. Sigue peleando. Yo no hago nada por mi familia. Entonces, ¿qué tanta oración voy a pedir? Si yo soy un instrumento del mismo Satanás dentro de mi familia. Porque, ¿qué yo hago pidiendo tanta oración y ayunando y orando yo mismo en mi casa? Claro. Si la mala palabra, cada vez que me incomodo con un hijo mío, lo insulto a un hijo mío. Lo ofende, le hace daño. Le doy un galletón. Le hiere. Lo hiero. Claro. Le bajo la estima. Le digo hasta engendro del diablo que si tengo un esposo o una esposa, ¿de qué me vale ayunar tanto? Si cuando mi esposo y mi esposa me falle, entonces ¿qué? ¿Qué yo voy a hacer? No, me voy a poner enemigo de mi esposo y de mi esposa.
No. Eso no es el evangelio. Nosotros somos los instrumentos. Exactamente. Para que las cosas cambien en nuestra casa. Nosotros, por donde va a fluir el Espíritu Santo en mi casa. Toda casa es como si fuera una tierra prometida, ¿verdad? Dios te quiere dar la victoria en tu casa. Ve, te quiere dar una victoria en tu casa. Pero sanar las heridas Eso en cuesta. Una familia. Eso cuesta. Eso no es de la noche a la mañana, Claro, por Cristo Jesús. eso cuesta. Entonces, ¿cómo uno? No, que el hogar debe de ser un lugar de paz y de armonía. Y nos engañamos. Pero hay que vencer. Hay que luchar. ¿Para qué? Para mantener la paz. Para que todo lo que quita la paz, Dios lo quite desde allí. No, porque yo soy una mujer de Dios. Y Dios aquí en mi casa se tiene que hacer lo que yo diga. Y viceversa, si son los hombres, aquí en mi casa se hace lo que yo diga. No, ahí comenzó usted mal. En las casas se hace lo que Jehová dice. Porque ya no vivimos, ¿verdad? Sin palabra, ya no vivimos sin cobertura. Entonces, los principios de la palabra son lo que hay que ir integrando a la vida de las familias. Tiene que haber perdón de los cónyuges, perdón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, donde la familia se junte, donde la familia levante el altar, la oración, donde los padres trabajen con sabiduría de Dios. Porque hay muchos cristianos que saben muchas palabras, sin embargo no tienen sabiduría a la hora de corregir, a la hora de resolver problemas, de resolver conflictos. No hay sabiduría de Dios. No hay dominio propio. No hay dominio propio. Son todas esas cosas que están disponibles para vencer. ¿Ve? Para vencer. Para ellos ver la victoria que Dios le decía a Josué que iba a estar con él y que lo iba a prosperar en todas las cosas que él hiciera, pero no era su propósito. Era el propósito de Dios. Josué era solamente un instrumento para llevar a cabo el propósito de Dios. Y Jehová le dijo, tú vas a ser mi instrumento y yo voy a estar contigo. Pero la ley, tú no te la puedes evadir ni apartar. Eso, tú tienes que meditar en esa ley de día y de noche. Y esfuérzate para que tú la vivas, porque entonces yo voy a estar contigo. Y no era que Dios no iba a cumplir su propósito. Pero si Josué lo hubiese fallado, ¿verdad? Esto es algo, ¿verdad? Que podemos verlo hoy en día, donde muchas veces Dios da un propósito. Sin embargo, el instrumento Dios lo cambia. Sí, ¿verdad? Esto no es obligado. No. Dios no nos obliga, mis hermanos. Dios no quiere dar la victoria, pero si usted no quiere trabajar. Si usted no quiere, Dios pone a otra gente. Claro. Porque fíjate, esto pasa muchas veces en las iglesias, donde Dios deposita un ministerio en una persona, ¿verdad? Y esa persona lo abandona. Pero ese propósito en esa iglesia sigue adelante. Porque Dios siempre tiene a otra persona allí que está dispuesta y disponible. Y si no y está ahí, sigue Dios la trae. el propósito. Si no está ahí, Dios la trae. Y la trae. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sigue el propósito de Dios. Cambió el instrumento, pero el propósito de Dios, mientras esos líderes de esa iglesia sigan honrando a Dios, sigan administrando la casa de Dios en honra, no le pongan la mano al dinero de la casa de Dios. Sean buenos administradores de las finanzas de Dios, de la gente que Dios le ponga. Sean buenos administradores, sean buenos mayordomos. Dios va a estar en esa casa. Pero a la hora que los pastores, que los líderes se desvíen del llamado, de ese propósito que tienen que cumplir en Dios, lo más seguro es que Dios lo va a cambiar. Claro. ¿Ve? Porque el propósito sigue allí. Ahora, hay un momento que la iglesia puede llegar hasta una idolatría, ¿verdad? Donde, como tú decías muchas veces, sabemos que hay pastores que están haciendo cosas malas y haciendo cosas malas. Claro. Y ni siquiera se levanta alguien a decir, no, yo quiero sentarme con usted, yo quiero hablarle, porque hay que hablar, ¿verdad? Claro, como un hijo, usted. Pero si hay cosas que usted sabe que en una iglesia se está robando,
Y usted no hace nada. Y usted no hace Usted nada. lo que dice, ya no va a diezmar porque ahí se roba. Sí, ahí se roba. Pero no voy a usted se diezmar. queda ahí. Pero usted se quedó ahí. Claro. Y ahí es que usted lleva a su familia. Ajá. Y ahí es que usted invita a sus amistades. Donde usted sabe que están robando. Donde usted sabe que hay algo mal. Usted es cómplice de ese pecado. Entonces hay un momento, ¿verdad? Que el propósito de Dios de un lugar se puede ir. Claro. Ya Dios no está, esa persona, ¿verdad? Están allí como Saúl. Lo que pasa muchas veces, pastora, hay personas que andan buscando plataformas. Yo no voy para la iglesia donde Dios me envía porque esa iglesia es muy pequeña. ¿Verdad? Yo soy demasiado bueno, yo soy demasiado talentuoso para llegar allí. ¿Verdad? Eso pasa con los músicos. Yo no voy a esa iglesia. Dios me está llamando a esta iglesia donde los músicos son buenos a mi nivel y yo pueda hacer yo pueda dar lo mejor de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que quizás Dios te quería usar para levantar el ministerio de adoración en una iglesia y tú te niegas a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres muy grande para un lugar pequeño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque hay muchos, claro que sí, porque hay muchos lugares que son así, o muchas personas que son así, que están buscando plataformas grandes para ellos poder pegarse. Sí. Porque eso es así. Están buscando lo de ellos. Están buscando lo de ellos y no están buscando lo de Dios. No están buscando lo de Dios. Y nos olvidamos que en verdad lo de Dios tiene que ver con servir al prójimo. Es que si yo no estoy sirviendo al prójimo, no puedo decir que es un ministerio. Exactamente. Si yo no sirvo al prójimo, la palabra ministerio significa servicio. Y la palabra ministro significa servidor. Entonces yo no puedo yo no soy ministro porque tenga el título si yo no sirvo. Si no estoy sirviendo a los demás, ¿verdad? Como dice el refrán, ¿verdad? El cliché, un cliché que estamos de acuerdo con ese. El que no sirve, no sirve. Ese es un buen cliché, aplíqueselo. Entonces, hay que dedicarse al servicio. Hay que servir. Porque a eso es lo que nos llama Dios. Dios nos llama es al servicio. Lo que pasa hoy en día es que queremos la fama, ¿verdad? Especialmente por estos medios, que por los YouTube, que yo voy a hacer cosas para pegarme y déjame buscar la estrategia para ver cómo crezco esto, porque queremos más viewers. Y comenzamos a cambiar todas las cosas, comenzamos a poner las cosas para crecer. Y crecen a la manera que y hay personas que crecen. Allí hoy en día hay uno que creció un canal a 3 millones de suscriptores, un hombre cristiano y una cosa, y todo el mundo lo aplaude, de que aprendan de este hombre ahora está vendiendo la estrategia, tú te suscribes a un curso. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Pero como nosotros, ¿verdad? Esto no es un negocio, ¿verdad? Esto no es en un verdad. negocio. ¿Cómo yo voy a crecer un canal después vender el curso para que tú crezcas tu canal y hacer negocio de algo? Si en verdad yo quiero que tú crezcas, yo te lo doy gratis. Claro. Y me dedico a crecer canales yo, ¿para qué? Para que el reino de Dios sea expandido. Claro. Lo queremos enriquecer, ¿no? ¿Verdad? Y hay algo, ¿verdad? Que yo lo he visto hace muchos años, no ahora, pero lo vi hace muchos años, donde nosotros queremos crecer como otras iglesias han crecido. Han crecido. Por ejemplo, hace muchos años, ¿verdad? Muchas personas estaban con la visión de un pastor allá en Colombia. Y todo el mundo quería crecer con esa visión que le dio a ese pastor. Pero esa visión se la dio Dios a ese pastor. A ese específico. Porque hay un propósito, ¿verdad? Y ese propósito, Dios le dio la visión porque así se iba a cumplir. Así mismo es. Pero comenzó eso a extenderse. Y ahí llegaron muchísimos pastores a ese país. Para que ese hombre le dijera cómo él estaba creciendo. Pastores que se supone que conocen a Dios no andan copiando visión de otros pastores. Eso no. Claro, no se debe. Se supone que si usted es un pastor, ya Dios le dio una visión. Exactamente. Si usted no tiene la visión, usted no puede entrar en la misión. Porque ¿Cómo usted va a hacer algo si usted no tiene la visión de lo que usted quiere lograr? ¿Cómo usted va a llegar a un pastorado sin usted tener la visión? La visión que Dios da. Porque mira, cuando Dios te llama a un pastorado, te da una visión, ¿verdad? Y te va a dar todas las estrategias que le dio a Josué en ese tiempo. Se las dio a Josué. No serán las mismas, ¿verdad? Pero habrán algunas que van a coincidir. Claro. Porque hoy no estamos conquistando una nación, déjame yo ir a pelear.
Pero estamos nosotros, ¿verdad? Derribando potestades. Así es. Nosotros estamos siendo instrumentos para alcanzar a quien diablo tiene allá afuera. Así mismo es. Son guerras espirituales terribles, ¿verdad? Y la iglesia tiene que tener el poder del Espíritu Santo para nosotros, ¿verdad? Ganar almas para Cristo y para nosotros ayudar al que venga a la iglesia. Pero hay una visión de Dios. Cuando nosotros hablamos, y esto lo digo como testimonio, ¿verdad? Muchos dirán que no es así, ¿verdad? Respetamos eso. Pero si usted es pastor, no llegue al pastorado sin una visión, no es su tiempo todavía. Porque Dios te tiene que dar una visión. Tú vas a llegar al pastorado, no es por cara linda. Así es. O por heredad. O por heredad, porque tú heredaste. Tú tienes que tener una visión. Posiblemente cuando tú tengas el pastorado, tú cambiarás a lo mejor cosas, ¿verdad? Porque es así. Cada uno tiene su Cada visión. quien tiene su visión. Así es. Y a lo mejor Dios te diga, sigue la visión, porque esta es la visión que yo quiero para ti. Pero cuando Dios nos dio esta visión a nosotros, nos dijo que iba a ser un ministerio de sanidad y de liberación. Ese era el mayor enfoque de esta iglesia. Como hay otra iglesia que su enfoque mayoritario son las misiones. Las misiones. Otras iglesias que son se enfocan con los adictos, los homeless, esas cosas. Hay ministerios hay toda clase de ministerios. Exactamente. ¿Verdad? Por eso tenemos que buscar una iglesia. Claro. No que nos quede cerca, no que esté allí una iglesia donde la visión pueda está abierta, donde yo pueda servir en la visión de esa iglesia. Exactamente. Yo no puedo llegar a una iglesia a juzgar una iglesia por la iglesia que yo estaba antes. Usted llegó a una iglesia que no tiene la misma visión que la iglesia donde usted estaba. Y no quiere decir que ese pastor está mal. Esa es la visión que Dios le dio a ese pastor. Así y mismo usted es. está llegando allí porque Jehová le está enviando a esa iglesia. Porque Dios quiere usarlo en esa visión. Claro. Por eso es que hay muchos cristianos que cuando no quieren trabajar bajo la visión cuando llegan a una iglesia, se van. Claro. Pero se van hablando y haciendo muchísimas cosas que eso da pena, porque van a criticar por otro lado. No, porque ¿cuántas personas, verdad, pueden criticarnos que nosotros nos juntamos todos los meses? Hay iglesias que a lo mejor Dios le dice, no se junten todos los meses, ustedes se van a juntar una vez al año. Porque esa es la visión de ese pastor. Cuando Dios nos llamó a restaurar familia, no nos llamó a traerla a la iglesia solamente. Exactamente. Nos llamó con una visión de una sanidad integral, donde nosotros tenemos que tener un ministerio espiritual, claro, para donde nosotros tengamos la unción del Espíritu Santo para trabajar en un ministerio de liberación, porque quiere decir que aquí han llegado brujos. Sí. Y son libres. Y endemoniados. Aquí han llegado endemoniados y hoy son libres. Sí. Le están sirviendo a Dios. Tienen ministerio en la iglesia. Sí. Entonces ese es un área del ministerio. Ese es un área. Un área. Hay otros que llegaron aquí que eran presos de la ansiedad. Son libres. Así es. Que eran depresivos. Son libres. Que no podían dormir. Son libres. Así es. Que sufrían de depresión, ansiedad, de temores. Son libres, entonces, y están sirviendo a Dios y tienen hoy ministerio en la iglesia, están firmes en la iglesia, pero es la manera que Dios nos dio esta visión. Entonces, yo no puedo sentirme frustrada y sentirme frustrado porque yo nada más tengo 10 gente, ponga usted, que no la tenemos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si que Dios... que en un tiempo tuvimos ahí. Tuvimos 10 ¿verdad? gente. Porque esto no se nos entregó así. Nosotros comenzamos con una persona. Gente, con una persona comenzamos nosotros. Aquí en esta casa. Sí. Comenzamos. Con una persona. Y cada vez que llegaba alguien en la iglesia, eso era un gozo para nosotros. Porque nunca como pastora, la gloria y la honra sea para Jehová. Me he enfocado en número para eso determinar el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí. Al contrario. Dios nos reprendió una sí. vez, ¿verdad? Que había unos hermanos que les gustaba contar la tendencia. Y Dios nos dio la palabra que le dijo, no cense al pueblo. Sí. ¿Verdad? Como le pasó al rey David, que Dios le dijo, no tome el censo. Y aquí había gente también que se ocupaban de estar contando los cultos. Siempre contando y contando. Y dejen de Nosotros contar. no contamos en culto tampoco. Nosotros aquí, si tenemos 10, nosotros somos felices. Así es. Porque esos 10 lo vamos a trabajar. Claro oh, que mi sí. alma te alaba.
Porque esos 10 los vamos a ayudar. Porque esos 10 que Dios nos está poniendo en la mano, nosotros le vamos a dar cuenta a Jehová. Y a esos 10 los enseñamos a orar. Lo enseñamos la palabra. Así es. Le enseñamos a vencer. Si tienen que ir a psicólogo, los mandamos a psicólogo, consejería pastoral se le da. Consejería matrimonial. Matrimonial se le da consejería a los jóvenes, se le da pastorado a los niños, con gente preparada que tenemos ahí que aman a esos niños. Cualquier problema que hay y lo trabajamos, ¿verdad? Claro. Pero no estamos nosotros enfocados en números, ni yo voy a coger la visión de fulano para traerla a la iglesia cuando Dios le dio esa visión a fulano. Yo tengo que levantar la iglesia bajo esta visión y preparar a la gente para que esta visión se ramifique. Así es. Para que el que llegue, que tenga que abrir iglesia, vaya y abra iglesia. Pero no todo el mundo va a llegar a esta iglesia y se va a ir con otra iglesia, porque no es así. Todo el mundo que llega a una iglesia, posiblemente, ¿verdad?, la iglesia le permita más libertad a alguien que quiera levantar un ministerio comunitario. Así mismo es. Porque si hay, santo, mi alma te alaba, porque si hay alguien aquí que dice, pastora, yo voy a tener una casa, claro, porque Dios me dijo que trabaje con las mujeres adictas. Yo no le puedo pedir a esa hermana que esté aquí como yo se la pido a otro que no tiene ese ministerio. Al contrario, esa hermana necesita el apoyo de la iglesia. Claro. Entonces, esas son las cosas que muchas iglesias se hunden y que para mí personalmente desagradan a Dios, porque un pastor, cuando va a un pastorado, debe ya tener una visión definida y una estructura que Dios le da para que esa visión no se derrumbe. Así mismo es. No se derrumbe. Porque por eso hay muchos pastores que cambian el nombre en las iglesias. Así es. No, porque ya Dios me dijo, yo quiero ir a las naciones. Comenzaron con un nombre y ahora pusieron internacional. Todo el que está por estos medios ya es internacional. Porque nos están mirando. ¿Dónde nos están mirando a nosotros? En muchos países nos saludan de Chile, nos saludan de España, nos saludan de Honduras, nos saludan de República Dominicana, de Puerto Rico, de México, de Guatemala. Y nosotros no tenemos un altoparlante. Somos Ministerio Agua de Reposo Internacional. ¿Para qué? Esa cae intergaláctico, Para entrar en la corriente. No. Hay pastores que comenzaron con un nombre, ya tienen otro nombre. Comenzaron predicando una palabra, ya le cambiaron. Porque esto es otra cosa que te dicen. El mensaje. Dios te va a dar el mensaje contemporáneo. Oye, el mensaje contemporáneo. Eso es un término también hoy en día. Sí, te va a dar un mensaje profético contemporáneo. A mí que no me digan eso. Que la palabra de Dios, yo la voy a seguir predicando como así mismo es. Porque hay siervos y siervas en todas partes del mundo que todavía no cambian el mensaje. Así es. El que le guste, ¿verdad?, el mensaje cambiará, se arrepentirá. Y al que no le guste, que siga adelante, le dará cuenta a Jehová. Y se busque su contemporáneo también. Un mensaje contemporáneo. ¿Verdad? Claro. Yo vi. Y es una de las personas y de los predicadores que él está muerto y yo lo oigo, que es Billy Graham. Billy Graham, tú oyes los mensajes de Billy Graham. Billy Graham nunca cambió su mensaje. Así es. Y no predicaba cosas blanditas. No. Y predicaba el pecado, la santidad, la venida de Cristo, el arrebatamiento, el infierno. Eso era lo que predicaba Billy Graham, porque esa es la palabra de Dios. Pero hoy nos hemos enfocado en la gente que te quieren hacer daño, pero Dios te levanta. Que ahí donde tú estás te hicieron daño, pero ahí Dios te levanta. Que la gente no te valoriza. Te hicieron daño y muchas veces no me han hecho daño por mi corazón tan dañado que yo creo que me están haciendo daño. Y quizás fui yo que como que uno no hace daño. Ay, estamos muy pasados, perdónennos, que no hemos pasado muchísimo. Así que obedezcamos. Vamos a obedecer la palabra del Señor, porque eso es lo que a nosotros nos da la garantía de que Dios estará con nosotros. Así es. Y si Él está con nosotros, vamos a recibir todas estas bendiciones que hay para nosotros en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Impórtele a usted, quien le diga a usted que usted es un legalista.
el que no vive la palabra de Dios, el que no la vive. Todo legalismo. Sí, todo Para ese todo legalismo. Para el que no la vive, todo el que está viviendo la palabra, que quiere cambiar, que quiere ser diferente, usted es un legalista. No se deje llevar de estas personas, ¿verdad? Que están hablando cosas que ni ellos viven, Así porque mismo no es. conocen al Dios vivo. El que conoce al Dios vivo, al que está obedeciendo, lo anima a seguir obedeciéndole. Y al que no le obedece, le dice arrepiéntase. Porque si usted no obedece a Dios, no espere de Dios cosa alguna. Amén. Ese es el que ama y conoce a Dios. Además, le voy a decir algo. En aquel día, todos estaremos delante del Cordero de Dios. Así es. Hay muchos que en ese día, dice la palabra, llegarán delante de él diciendo, Señor, yo visité, yo eché fuera demonios, yo impuse la mano sobre los enfermos, y Jehová le va a decir, quítense de ahí que yo no los conozco, obreros de maldad. Así es. Porque lo que hicieron, lo hicieron para ellos, pero buscando su gloria, pero no para bendecir a donde ellos llegaban. Pero hay otros, ¿verdad? Que nadie los conoce a lo mejor en esta tierra, pero allí serán las sorpresas. Así mismo Cuando es. Dios diga, vengan benditos de mi Padre, entren en el gozo del Señor. Así que Dios juzgará algún día quiénes aquí estamos buscando a Dios como es, quiénes somos legalistas aquí y quiénes estamos abusando de la gracia que se nos ha sido concedida. Dios dirá en aquel día, pero la palabra de Dios no se puede diluir para atraer a la gente, porque entonces no estamos trayendo a la gente al Cristo de la palabra. Así, entonces Dios me lo bendiga, acordémonos, ¿verdad? Quizás Dios tiene un llamado, quizás Dios nos da el plan, pero tenemos que ser obedientes y fiel a Dios para que Dios pueda cumplir el plan que nos ha dicho. Y excúsenos que no y nos pasamos un poco, pero estaba bueno. Dios me lo bendiga a todos.